And liftoff of Transporter 7. Go Falcon, go Transporter. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana estoy con Jaume Sampera, el fundador de Sateliot. Jaume, tras una larguísima carrera montando compañías, decidió montar una compañía de cohetes, de satélites. Concretamente, igual que Starlink de Elon Musk, él lleva conectividad a las zonas no pobladas. Jaume lleva con su proyecto casi 5 años y todavía no ha facturado un euro. Eso sí, ha aprendido todo del sector aeroespacial y nos lo va a explicar con tanto detalle que es como hacer un curso acelerado de aeroespacial. Y además Jaume mandó la semana pasada, vía SpaceX, el primer satélite 5G que se ha puesto en órbita. Y el podcast de esta semana nos lo trae, como es habitual, Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite automatizar la burocracia. Os voy a dejar con Dani, que os explicará cómo hacen la gestión del talento. Gracias, Bernat. Soy Dani, miembro del equipo de Product Marketing en Factorial, donde nos dedicamos a trabajar en el producto de gestión de talento, en el que trabajamos el itinerario de un empleado desde que entra en la empresa hasta su salida. Lo que hemos descubierto es que la mayoría de empresas no tienen ni idea de los beneficios que tiene preguntar de una manera periódica y sistemática, tanto a managers como a empleados, cómo están y cuál es su rendimiento. Con esta información, Factorial construye un dashboard para cada manager que le otorga superpoderes de gestión. Si queréis probarlo, concertad una demo con nosotros en factorialhr.es. Vuelvo a ti, Bernat. Muchas gracias, Dani y Factorial, y muchas gracias a todos vosotros por el apoyo que recibimos cada semana. Vemos mucha gente que ve los vídeos y todavía no está suscrita en nuestros canales de audio de podcast y en nuestro canal de YouTube. Así que dadle subscribe y a la campanilla. No me enrollo más y os dejo con el increíble podcast de Jaume y el caso de Sateliot. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy tengo conmigo a Jaume Sampera. ¿Qué tal, Jaume? Muy bien. Jaume es el fundador de Sateliot, que normalmente aquí hablamos de software y tú mandas satélites al espacio. Exactamente, a eso nos dedicamos. ¿Qué es Sateliot? ¿Cómo lo explicas cuando alguien te pregunta de forma breve? Sí, somos un operador de telecomunicaciones dedicado solo a Internet de las cosas desde el espacio. O sea, exactamente lo mismo que hace Telefónica dentro de las ciudades, nosotros lo hacemos fuera de las ciudades donde no llegan los operadores de telecomunicaciones. O sea, al final somos una extensión de cobertura de estos. O sea, lo que no tiene sentido es empezar a poner antenas en el desierto de los Monegros. Igual que no tiene sentido hacer vía satélite conectividad dentro de las ciudades. Cada tecnología tiene su espacio y nosotros cubrimos un espacio que en este momento pues no tiene cobertura, no tiene conectividad. Creo que desde la guerra de Ucrania se conoció mucho el caso de Starlink de Elon Musk, ¿no? Sí. De SpaceX. Exacto. ¿Es parecido? Lo que Starlink está haciendo es espectacular. Está construyendo una constelación para dar banda ancha de muy alta calidad en cualquier punto del planeta. O sea, eso significa que tienes exactamente igual que tienes con una fibra o puedes tener en medio del océano, gracias a esa constelación de satélites. ¿Cuál es el pero? El pero es que el equipo de usuarios es un equipo muy caro. O sea, un equipo de Starlink te cuesta 500 euros y a Starlink le cuesta... Eso es caro. Eso es mucho dinero para según quién. O sea, invertir 500 euros... En una parabólica, ¿no? En una parabólica, pues es dinero y te cuesta 100 euros al mes. Entonces, para tener, pues dices, es que quiero tener internet en medio de la ciudad, pues no tiene ningún sentido. Tienes fibra mucho más barata, pero para tener fibra pues en medio de la nada, pues es una opción. Para países desarrollados, obviamente. Si tú vas a África, la cantidad de gente que puede pagar 100 euros al mes y 500 euros por antena parabólica es muy poca. Esto es el caso de Starlink. Eso es el caso de Starlink. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hemos hecho es conectividad de Internet de las cosas. O sea, vamos a ir a paso 1, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Internet? ¿Qué es el Internet de las cosas? Que Exacto. Hace 5 años, 10 años todo el mundo hablaba y cada vez la gente habla menos. Pues, y porque cada vez está más implantado, cada vez está más dentro de nuestra vida. O sea, el Internet de las cosas es agricultura sensórica. O sea, hay muchos viticultores, ¿de acuerdo?, que hoy en día tienen sensores en las vides para saber cuál es el momento de la vendimia.
y te dicen, pues primero tienes que reconectarlo a 1, después a 7, después a 13. O sea, esto es Internet de las cosas. Es sensórica en animales, ganadería. O sea, tener sensórica en las vacas te permite saber, las vacas que están pasando por la montaña, cuando se ponen enfermas y por lo tanto actuar rápidamente. Es sensórica en logística. Contenedores, estábamos el otro día con una compañía logística que tiene 400.000 contenedores refrigerados y por lo tanto quiere saber la temperatura, la humedad, la apertura de puertas y dónde está el contenedor. Para, es que igual el problema es llamarle Internet de las cosas. Es que es una obviedad, ¿no? Es conectividad. Es conectividad. Dar conectividad a todo. Es dar conectividad a todo para poder... O sea, todo que no puedes medir, no puedes optimizar. Y esto en Factorial lo sabes perfectamente. Por lo tanto, si tú en estos espacios no puedes medir, las agriculturas se están realizando beneficios, aumentos de rendimiento entre el 15 o 25%, gracias a la sensorización. Porque sabes que estás regando un campo que no necesita regar y sabes que no estás poniendo abono en otro campo que necesita abono. Entonces la medición de todos estos parámetros, junto con el famoso hoy en día inteligencia artificial, es la que te dice, oye, el campo 5 vas a tener una plaga seguro. ¿Por qué? Porque el histórico me dice que cuando hay esta humedad, cuando se dan todas estas características, ahí por lo tanto, pon un plaguicida porque si no vas a perder lo que estás haciendo ya. Y con la logística pasa exactamente. O sea, tenemos que mejorar la logística, tenemos que mejorar todo el problema de supply chain que hemos tenido estos años de la pandemia, que no sabemos. Es que piensa que un contenedor es algo muy gordo, pero se pierden miles de contenedores cada año que se descargan en puertos, que no es el que toca, queriendo o sin querer, ¿no? Pero contenedores se ha perdido. A los contenedores refrigerados es mucho peor, porque hay muchos que se estropea pues, el sistema de refrigeración, que es muy básico, y si no hay una alarma que te diga que tienes que ir a ponerlo en marcha de nuevo, pues todos los alimentos que se transportan se pierden. Entonces, todo esto, hay gente que te pone detectores de apertura de puertas, no tan solo para que no te roben, sino para que no te introduzcan elementos no deseables en tu cargamento. Todo el tema de infraestructuras. O sea, en el mundo hay 1.000 millones de torres de alta tensión. Uh-huh. Esas torres de alta tensión, hoy en día hay un coche, ¿de acuerdo? Un 4x4 con 2 personas que van torre a torre chequeando que la torre esté en buen estado de conservación. Las vías de tren. No hace mucho hubo ese desprendimiento de tierra que hizo que descarrilase el tren. Poder sensorizar esas vías de tren es lo que te permite cerrar el tren antes de que haya un accidente. O sea, hay miles y miles de aplicaciones de Internet, de conectividad. Pero tú ofreces la capa de infraestructura. Yo solo ofrezco conectividad. O sea, nosotros ¿Por qué no lo hace Telefónica? ¿Por qué? Porque la única forma de hacerlo es a través de satélite. Para empezar, Telefónica, como todos los operadores móviles, lo que están haciendo es reduciendo CAPEX, inversión. O sea, se han vendido la fibra, se han vendido las torres. ¿De quién son las torres? ¿Qué? Las torres de Cellnex. Las torres de telecomunicaciones, o sea, Telefónica se las sacó, todos, pero no Telefónica, todos los operadores móviles están intentando reducir la inversión necesaria para poder invertir en el equipo que también se lo acabarán vendiendo. O sea, ¿por qué no tiene sentido? ¿Por qué antes sí que les parecía buena idea invertir en infraestructura en torres y ahora no? ¿Qué ha cambiado en el mercado? Porque antes era un hecho diferenciado y ahora ya no es. O sea, antes si tú tenías sigue cambiando, ¿no? 4G, 5G... ¿no? Sí, o sea, evoluciona muy rápidamente. La inversión antes, la evolución era mucho más lenta. ¿Vale? Esto todo hemos vivido. 2G duró 20 años, el 3G duró 15, o 4G duró 10 y el 5G veremos cuánto tiempo dura, ¿vale? Entonces, estas necesidades de inversiones adicionales cada vez más altas, además... hace que tengo que concentrarme solo en lo que es core. Y el core es la ciudad, que es donde tengo alta densidad de objetos y de personas a conectar. O sea, en la ciudad sí que hacen torres. No, en la ciudad tampoco hacen torres. O sea, se centran en el marketing. Se centran en el marketing y en el equipo de electrónica. En el equipo, una torre es un elemento de hierro, ¿de acuerdo? Cellnex lo que hace es real estate de torres de telecomunicaciones. Entonces ahí te alquila tu trocito de torre donde tú pones tu equipo de radio. Entonces, donde cuando tú miras para arriba y ves ahí unas antenas, normalmente serán de Telefónica, de Orange, de Vodafone, en la misma torre, en el mismo elemento de infraestructura. Entonces, las telefónicas de un mundo están reduciendo inversión, número 1. Número 2, o sea, la única manera
y ahora entramos en otra dimensión, la dimensión del espacio. La única forma de conectar desde el espacio es con satélites de baja órbita. Entonces, explico. O sea, los satélites tradicionales que todos conocemos son satélites de órbitas geoestacionarias, que están a 30.000 kilómetros de distancia en el ecuador y giran con la Tierra al mismo tiempo. O sea, entonces, estos satélites están muy lejos para conectar con equipos de Internet de las cosas. Entonces, nuestros satélites están a 550 kilómetros. Los satélites de 550 kilómetros no están quietos respecto a la Tierra como los de las órbitas geoestacionarias. Dan vueltas alrededor de la Tierra muy rápidamente. Dan una vuelta cada 90 minutos. Ostras. Y cubren, con un satélite tú tienes cobertura en todas partes. El problema es que solo 2 veces al día. Entonces, ¿en todas partes del planeta? En todas partes del planeta. ¿Con un solo satélite? Con un solo satélite de baja órbita. Pero solo paso por ahí 2 veces al día. Entonces, ¿pero pasa por todos lados? Pasa por todos lados, sí. Porque la Tierra va girando, tú pones el satélite en un plano orbital, que pasa por el polo norte y el polo sur, y este está quieto, y la Tierra va dando vueltas. Y entonces, o sea, ya, pero de ahí a todos tú cuando ves una órbita que te pintan en el mundo, ¿de acuerdo? Ves que hace una sinusoide, es porque el satélite está quieto en el plano y tú vas dando vueltas. Y entonces, 2 veces al día pasa por encima de Barcelona, por encima de Vacarisas, y por encima de Nueva Zelanda. Tengo 1000 preguntas sobre eso. ¿Por qué no todo el mundo se pasa al satélite? ¿Por qué no evoluciona más rápido? Porque los satélites no tienen capacidad. Son muy buenos en cobertura y muy malos en capacidad. O sea, tienen un ancho de banda muy limitado. O sea, si tú ves la evolución entre el 2G, el 3G, el 4G y el 5G, y dices, es que el 5G me da muchísima más velocidad, ¿de acuerdo? Que es con lo que todo el mundo se fija. Tengo muchísima más velocidad con el 5G, con el 4G. O sea, el 50 a 80% de esa ganancia es por el número de antenas que hay disponibles. O sea, las celdas, cuando empezamos en el 2G, en Barcelona había 20 antenas. Entonces, esas antenas tenían capacidad de 10 megabits. Y me estoy inventando un número, ¿de acuerdo? Vale. O sea, en el 5G, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos 2 millones de antenas. O sea, hemos ganado velocidad por vía de conseguir más capilaridad, más número de antenas. Exacto, exactamente. Pero no ha crecido el número de conexiones simultáneas que puede tener una antena. También ha crecido. O sea, antes pero es el cuello de botella. 10 megas y ahora son 1 giga por antena. Pero es que además tenemos 5.000 antenas donde antes teníamos 20, ¿vale? Y por lo tanto... ¿Esto no nos fríe la cabeza, esto? Que, bueno, sí. Las radiaciones buenas no son, pero tampoco nunca se ha demostrado que el nivel de radiación que te da una antena de telefonía móvil sea perjudicial. Nunca. O sea, no hay aquí ningún estudio... justo delante. Pues nunca se ha demostrado, de acuerdo, que eso sea perjudicial o sea, es mucho más perjudicial un microondas, que os fabrican con todo cariño en China, ¿de acuerdo? Y que reparten emisiones por todas partes. Vale. O sea, la razón por la que no usamos todo satélite es porque hay una limitación en el número de conexiones por satélite. Exactamente. Como el satélite. Claro, ¿cómo haces para poner más antenas en una ciudad? Pues las pones más cerquita. Entonces, el satélite sigue estando, a pesar de ser un satélite de baja órbita, sigue estando a 500 kilómetros de distancia y tiene un scope, un haz, ¿de acuerdo?, de iluminación de 500 kilómetros de diámetro. Entonces, en esos 500 kilómetros de diámetro caben los mismos que en esa antenita pequeña que cubre una manzana de Eixample. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que los satélites son muy buenos en cobertura y malos en capacidad. O sea, nunca va a poder competir un satélite con la capacidad de una antena terrestre. O sea, ¿por qué? Y la forma de regular esto es vía subiendo el precio. Que las zonas urbanas hasta ahora sí no tengan la carga hasta ahora, de los satélites. ¿De acuerdo? O sea, hasta ahora, la forma de regular la demanda fuera del ámbito de los operadores móviles, o sea, fuera de las ciudades, era vía precio. Yo lanzo un satélite, entonces cojo el coste del satélite, o divido entre el número de usuarios que puedo meter, y este es el coste que me va a pagar el usuario, porque da igual, como necesita, me va a pagar lo que sea.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos... No tiene alternativa. No tiene es alternativa. captivo. Es cautivo. Alguien que tiene una masía, una casa rural en medio de la montaña y necesita conectividad, tiene que pagar Tiene que pagar. lo que sea. Porque Tiene que pagar. luego me explicarás qué competencia tiene este espacio y cuántos satélites hay Vale. por ahí, cómo lo chocan unos con los otros, que es lo que me estoy preguntando. Y entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido, o sea, como el gran problema es el equipo de usuario, porque nunca hay economías de escala, lo que comentábamos antes, un equipo de Starlink te cuesta 500 euros, y, o sea, son siempre muy caros. Nosotros empezamos al revés. Dijimos, oye, ¿cómo podemos hacer que el Internet de las cosas exista igual que existe dentro de las grandes ciudades? O sea, para que compares, o sea, los operadores móviles tienen cobertura en el 15% de la superficie del planeta. En el otro 85% no hay cobertura de los operadores móviles. Dentro de ese 15% de superficie hay 5.000 millones de cosas conectadas. Fuera de ese 15%, en el 85%, hay 5 millones de cosas conectadas. O sea, es un ratio de 1 a 1.000 la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque si tú estás dentro de la ciudad, tú tienes un equipo que tú puedes hacer tracking de tu perro por 5 euros. Si tú estás fuera de la ciudad y quieres hacer tracking de tu vaca, ¿de acuerdo? Te cuesta 400 euros. Uh-huh. Entonces, ese es el motivo por el cual esa revolución, esa digitalización que pasa en las ciudades no está pasando en el resto del mundo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, no, lo que tenemos que conseguir es que el equipo de dentro de las ciudades, el de 5 euros, se conecte directamente a nuestros satélites. Entonces, cogimos ese equipo, vimos que eso que se tenía que modificar de software, porque para que el equipo fuera un mismo, sin tocar el hardware, ¿vale? Y nos fuimos a un organismo que se llama 3GPP, para hacerlo más complicado, ¿de acuerdo? 3GPP es la organización mundial que certifica o que pone en marcha los estándares. Es el que inventó el 4G, el 5G, etc., etc., ¿vale? Hace 3 años entramos en la 3GPP y lo que hemos hecho ha sido modificar el estándar. Y ahora la nueva versión del estándar es compatible por primera vez en la historia, con torres de telecomunicaciones, las torres que ves, que decías tú que tienes aquí delante, y es compatible con nuestros satélites. Y es la primera... ¿Pero esto mi móvil es compatible con tu satélite? Entonces, tu móvil no es un objeto de Internet de las cosas. ¿Por qué esta distinción? Porque son 2 protocolos diferentes. Porque el Internet de las cosas es un protocolo que se inventó para poder meterse en un equipo que vale 5 euros y que la batería durase 5 años. Entonces, tiene mucha menos necesidad de muy, ancho de banda. muy ligero. Todo. Es muy ligero. Es muy ligero en capacidad de proceso, en es un gasto protocolo diferente. de batería, es un protocolo diferente. Entonces, ahora no es compatible tu teléfono con el Internet de las cosas. Son 2 cosas completamente separadas y, por lo tanto, tu teléfono no puede hablar el lenguaje del Internet de las cosas. ¿Eh? Y la llamada, esto ya es curiosidad, pero Sí. la llamada de emergencia, Sí. cuando estás en la montaña y dice no tienes cobertura pero puedes hacer una llamada de emergencia, ¿esto por dónde va? Esto es porque tienes cobertura de tu operador móvil. O sea, tú cuando... Pero no tengo cobertura normal para llamar, pero en cambio puedo hacer una llamada de emergencia. Claro, tú eres de Vodafone, ¿de acuerdo? Entonces, estás en medio de la montaña y ni Orange ni Telefónica tienen cobertura, tú no puedes hacer una llamada de emergencia. No es satélite ni nada No de es eso, satélite, que se le nada de eso. parezca. Es simplemente que cuando tú estás en medio de la montaña y tu operador no tiene cobertura, pero sí que tienes cobertura de Vodafone, otro, entonces te dejan pasar. Él tiene el caso. obligación de dejarte pasar porque es una llamada de emergencia. ¿Vale? Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto tendría sentido? ¿Tendría sentido que en estos casos pudiera llegar a pasar por satélite, ¿no? Es decir, Mira, la evolución de la humanidad debería ir ahí, ¿no? Te cuento, o sea, pues vas muy rápido. ¿Vale? Entonces, iPhone 14 anunció hace unos meses que se podía conectar directamente a satélite para mandar SOS, para mandar emergencias. ¿Eh? Entonces, nosotros, que somos los primeros que estamos conectando en un protocolo estándar, directamente a un equipo estándar, a un satélite, fuimos a ver los fabricantes de chips para teléfonos móviles, que son 3 en el mundo, no hay más, ¿vale? Principalmente. O sea, está Samsung, MediaTek y Qualcomm, ¿vale? Entonces, Qualcomm, Samsung y MediaTek.
y MediaTek. Estos son los chips, las placas. Estos son el chip las que tienes antenas. aquí dentro, ¿de acuerdo? O sea, es un chip de estos señores. O sea, el chip principal de un teléfono móvil, que hace el 70% de las funciones de un teléfono móvil. Tiene diferentes niveles, etcétera. O sea, TSMC, esto va dentro de esto. Va dentro de esto. Sería otra capa, vale. Estos son los procesadores. Estos son los procesadores. De móvil, Esto es vale. como un ordenador. Sí. ¿Vale? Entonces, el chip principal que lleva en nuestro teléfono son de estos 3 señores. Vale. Entonces nos sentamos con ellos y les dijimos exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Oye, yo sé que no soy banda ancha, pero yo creo que la gente que tiene un teléfono móvil, cuando está en medio de la nada, tendría mucho interés en poder mandar un mensaje de texto. Con la posición GPS, ¿no? Con la posición GPS. Porque si no, solo un mensaje de... O simplemente llego tarde a cenar. O ayúdame, y entonces sí, mandar la posición. SOS, oye, por favor, ayúdame porque estoy aquí y me he perdido. ¿Vale? Pero cualquier cosa, o sea, un mensaje de texto es la comunicación básica a la cual todos estamos acostumbrados y es la más común hoy en día. Entonces, nos sentamos con ellos y su respuesta fue, oye, Jaume, si vosotros tenéis una estructura de costes que pueda disruptir el sector de las comunicaciones de teléfonos móviles fuera de cobertura, nosotros estamos dispuestos a hacer esa inversión. Le demostramos, de acuerdo, que nosotros podemos mandar un mensaje de texto desde cualquier punto del planeta por menos de 1 céntimo de euro. Y entonces y ellos han aceptado en menos de un año tener disponible el protocolo de Internet de las cosas que no tiene nada que ver con esto, o sea que será un añadido de software, no de hardware, a los teléfonos móviles, de forma que estos teléfonos móviles puedan directamente hablar con nuestra constelación y se puedan mandar mensajes de texto desde cualquier sitio sin tener cobertura de tu operador móvil, sea para, cuando estamos hablando de estos costes, no estamos hablando tan solo de emergencias, estamos hablando de llego 15 minutos tarde a cenar. O sea, vas a volver a poner de moda el SMS, ¿no? Exactamente. Que en Estados Unidos, como sabes tú bien, nunca se ha ido. Es muy curioso. De Estados Unidos la gente no tiene WhatsApp, la gente habla con SMS. Pero tienen iMessage y... Sí. Pero eso, bueno, Facebook, Messenger. Una vez puedes mandar mensajes de texto al teléfono móvil, da igual si es un SMS o es un mensaje de texto de WhatsApp. Pero acaba de tener una composición de lugar en cuanto a satélites. El Sí. GPS es otro satélite. El GPS es una constelación de satélites. El GPS es un satélite, lo que pasa es que solo es en una dirección. O sea, tu GPS, la gente dice, pero yo ya puedo saber dónde estoy. Sí, pero, o sea, contenedor, tú le pones un dispositivo GPS y sabe dónde está él, ¿de acuerdo? Pero lo que te interesa es que lo sepan en la central dónde está ese contenedor. Vale. Entonces, manda el broadcast. exactamente. El GPS manda la famosa ecuación de triangulación. O sea, ves varios satélites y dices, por el ruido que oigo de este, estoy a 50 kilómetros, de ese estoy a 700 y de este estoy a 300. Pues hago una triangulación y sé que estoy aquí. ¿Vale? Pero el satélite no sabe dónde estás. No, el satélite no sabe dónde estás. Solo sabes tú porque has escuchado varios. Y como has escuchado varios, has calculado que como estoy a distancia de este, pues voy a estar aquí seguro. ¿Y esto de las películas de James Bond que te triangulan dónde estás y te persiguen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, Lo hacen por el operador, exactamente. no por el GPS. No por el GPS. Tu teléfono móvil, obviamente, es un elemento. Él sí que sabe dónde estás. Y si tú hackeas un teléfono móvil, pues entonces puedes saber dónde está una persona y muchas más cosas. Pero tienes que tener conectividad. Tienes que con el tener operador. conectividad con el operador. Vale, o sea, la única solución de conectividad, si no hay operador, si no hay la torre, Si no hay torre, sois vosotros. es vía satélite. Hoy en día hay otras soluciones, pero son muy caras. ¿cuáles hay? ¿Qué? Pues bueno, tienes Iridium. Iridium es un operador clásico que tiene un teléfono móvil específico suyo. Que es este que tiene una Exacto, antena... con su antenita o Sí. su antenota, ¿de acuerdo? Y Típico de los barcos. típico de los barcos y que puedes hablar. ¿Cuál es el problema de Iridium? Pues que el teléfono Carísimo. móvil te cuesta muy caro y las llamadas muchísimo peor. O sea, te No cuestan... es una llamada para decir, oye, que vengo hoy a comer hasta... No. Exactamente. A Pero no te ser que cuesta seas... más que la comida. Exactamente, exactamente. Da igual que se enfríe la comida y ya pediremos otro plato. Claro. ¿Vale? O sea, esto es una solución. Esta es una solución. Tienes Globalstar, tienes Viasat, tienes Eutelsat, tienes Spasat. Spasat te ofrece soluciones de conectividad allá donde estés. ¿Qué pasa? Que tienes que instalar una antena parabólica, tienes que apuntar al satélite, ¿vale? Y Es tipo Starlink.
es tipo Starlink y tienes que pagar. Lo que pasa es que Starlink, ¿de acuerdo?, está ofreciendo una calidad nunca antes vista. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? La latencia, o sea, el tiempo de respuesta. Starlink utiliza también satélites de baja órbita y entonces el tiempo... O sea, cuando un satélite está a 30.000 kilómetros de distancia, en que tú dices, quiero ver la página de Factorial. Entre que dices, quiero ver la página de Factorial, ese mensaje tiene que ir a 30.000 kilómetros, tiene que volver a la Tierra a una antena y tiene que viajar dentro de Internet y tiene que devolver. Tal. Esto te cuesta físicamente 600 milisegundos. O sea, realmente un segundo y pico. Un segundo y pico, cuando tú estás navegando, es muchísimo tiempo. Y la sensación de velocidad es muy mala, porque tú estás ahí, a veces clicas 2 veces y dices, esto se ha quedado callado. ¿Vale? Entonces, Starlink tiene los satélites muchísimo más cerca también, están entre 500 y 1000 kilómetros, porque tiene varias capas, y entonces esa velocidad es de milisegundos, que emula una fibra Es como una banda ancha. Es como una banda ancha, es como una fibra óptica, lo mismo que tienes en casa. O sea, es lo que está haciendo Elon Musk en todos los ámbitos. Es absolutamente disruptivo en el ámbito de los coches, obviamente, con Tesla, en el ámbito de los satélites con Starlink. Está rompiendo esa competencia, muy difícil de competir con él en banda ancha. Pero la razón por la que yo no lo tengo en mi casa es porque tiene un CAPEX, una inversión inicial de 500 euros para el usuario final. Y la fibra es mejor. No nos engañemos, ¿eh? O sea, la fibra es mejor todavía. No tiene competencia. La fibra no tiene competencia. No, sí, pero ¿no va a cambiar eso? No. No. No, porque unos son medios compartidos, otros son medios exclusivos. La fibra que llega a tu casa solo es para ti. ¿Eh? El satélite, por mucha capacidad que tiene, ese medio es compartido. O sea, yo estoy dando internet de banda ancha a 100, 500, a 5.000. ¿De acuerdo? Entonces ese medio es compartido. En el momento que todos pedimos, yo tengo que repartir. O sea, tengo este tubo, tomo un poquito para ti, un poquito para ti, un poquito para ti. ¿Vale? La fibra es solo tuya. Entonces, y no hay una innovación que se prevé a futuro que va a incrementar muchísimo el número de conexiones. Físicamente no existe. ¿Vale? O sea, y cada vez es mejor y cada vez... O sea, la única forma es tirar más y más satélites. Nosotros, nuestra previsión es tener para 2025 256 satélites. Y dices, estos son muchos, pero es que Elon Musk tiene miles de satélites ya, Starlink. O sea, su previsión es llegar a 40 o 50.000 satélites. Y con esto evita el colapso por número de conexiones. Exactamente, con esto pues evita el colapso. El problema de Elon Musk y de todas las tecnologías satelitales de baja órbita es que, como te comentaba antes, tú tienes cobertura en todas partes y capacidad homogénea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Elon Musk? Está pasando que su principal cliente, su principal mercado, obviamente es Estados Unidos. Estados Unidos, como sabes, hay muchas zonas sin cobertura. O sea, en Europa somos unos privilegiados y aquí en Cataluña o en España muchísimo más. O sea, la fibra que tenemos aquí no existe en Alemania, o sea, ni en Inglaterra. O sea, están muchísimo peor que nosotros, ¿vale? O sea, que hay una capilaridad. Porque se ha invertido mucho, han venido mucho dinero de... Aquí invertimos mucho. Sin economía que lo respalde, pero ahí estamos contentos y esto se aguantaba, ¿eh? No sé cómo, o sea, a veces me lo pregunto, ¿eh? Pero Estados Unidos no. Estados Unidos es un país mucho más extenso, con una densidad de población mucho menor, y hay muchísimas zonas donde no hay fibra, donde hay muchísimas. Entonces, Elon Musk ahí tiene el principal mercado. ¿Qué es lo que está pasando Elon Musk? Que tiene mucho mercado en Estados Unidos y, claro, por kilómetro cuadrado tiene la misma capacidad en Texas, que seguro que tiene centenares de clientes, de acuerdo, por kilómetro cuadrado, que en Ruanda, que seguramente no tiene nadie. Ya. Entonces, ahí tienes un... ¿Pero es el mismo satélite, el de Ruanda, que el de Texas? Sí, es el satélite ese que da vueltas que te decía. Todos satélites... Pero no tienen el colapso en el mismo tiempo, no tienen claro, la saturación. o sea, cuando pasa por encima de Texas, sirve a 150 tíos, ¿vale? Texanos, que dice, oh my God, esto no tira, ¿vale? Y cuando pasa por encima de Ruanda, 3. Hay el Millonetis de Ruanda, que está ahí, o sea, qué bien que va esto de... ¿vale? Pero claro, pero no paga como 150, paga como 1. Es un tema de modelo de negocio, Es un tema de modelo de negocio. Puede llegar a monetizar esto, ¿no? En este momento, Elon Musk en Starlink está quemando 5.000 millones al año.
O sea, sigue quemando muchísimo más dinero del que ingresa, ¿eh? Y espera que en algún momento, o sea... Pero esto es una empresa privada y no tiene que dar Esto es una empresa privada, no tiene que dar... Aunque lo han criticado mucho pues, en Ucrania, por ejemplo, que dio porque, esto gratuitamente. Claro, o sea, es Elon Musk, que todos conocemos el personaje. O sea, es una persona pues muy controvertida, o que está haciendo en Twitter es controvertido, o que hace con Starlink es controvertido, pero es gente disruptiva que consiguen... Porque yo creo que es que me da absolutamente igual lo que piensen los demás. ¿Tú qué piensas de Elon Musk? Yo pienso que es un genio, ¿de acuerdo? Peligroso. O sea, ¿Por qué peligroso? ¿Por qué peligroso? Porque lo que ha hecho en Twitter pues tiene tendencias, ¿vale?, de control de la información que no son buenas. O sea, está priorizando cuentas. O sea, ¿tú no crees que quiere realmente hacer lo contrario, que es flexibilizar o liberalizar el acceso a la comunicación sin sesgos? Tal y como él dice. Exactamente, yo creo que es absolutamente al revés. ¿Tú crees que quiere controlar hacia otro lado? Hacia otro lado, exactamente. Tiene sus objetivos personales que pasan por encima de... Y que además, no nos confundamos. O sea, no quiere decir que sean objetivos personalistas, sino igual él quiere cambiar la humanidad para mejor. Pero claro, su visión de ese cambio de humanidad para mejor... pues siempre que es impuesta normalmente es difícil que sea acertada. O sea, quiere decir que es un sociópata un poco, o sea, ¿entiendes? Que tiene una visión de la sociedad como sus viajes a Marte y la gente que trabaja con él. Y yo conozco gente que ha trabajado con él, pues bueno, obviamente es un tirano en el trabajo, o sea, trabaja mucho. Bueno, hemos visto en Twitter, o sea, en Twitter exigió a la gente que se quedase a dormir. Yo no sé si aquí se queda a dormir mucha gente por la noche, ¿vale? Pero... No mucho. ¿Vale? Yo alguna vez. Exactamente. ¿Vale? Pero claro, no puedes exigir esto a todo el mundo. Entonces... Pero en Europa esto no está nada de moda. En Europa esto no está nada de moda, exactamente. En Europa esto no está nada de moda, sino en todo lo contrario. En Estados Unidos es diferente, pero no creas, en Estados Unidos trabajan muchísimo a gente con bajos salarios, pero a gente de nivel medio alto. O sea, los ingenieros, yo no sé si hacen más horas que aquí, lo dudo. Yeah. O sea, el conductor de taxi sí. Ese hace muchísimas más horas que nuestros conductores de taxi, con todo cariño, ¿de acuerdo? O el camarero. O sea, aquí un camarero es camarero y trabaja sus horas y hace su trabajo fantásticamente bien, ¿de acuerdo? Ahí es camarero, después sale y se coge un Uber y se va a hacer 5 horas de Uber y a fin de semana está en un túnel de lavado haciendo no sé qué, o sea, secando coches. Hay camareros que cobran una auténtica pasta, ¿eh? Sí. En tips. Sí. Depende de dónde y tal. Sí, depende de dónde y tal. Pero sí. Bueno, esto sería otro paréntesis para otro momento. Y me he quedado en el tema de las externalidades. O sea, en el mundo de las torretas, ¿todo el mundo puede montar una torreta? Sí. ¿Necesitas una regulación? Hay una regulación, pero tú puedes montar una torre, no es muy difícil. O sea, yo ahora puedo montar una torre. Sí, tú puedes montar una torre, tienes tus permisos. Pido un permiso, pero es fácil. Pero es fácil, es factible. O sea, nosotros en mi última compañía habíamos montado una torre en sitios donde no habían torres de o sea, yo ahora podría montar un Cellnex. Tú podrías montar un Cellnex. Competir contra Cellnex montando torretas. Exactamente. Vale, ¿y en los satélites cómo va esto? ¿Yo puedo poner un satélite en el espacio? En los satélites hay una organización mundial que se llama ITU, International Telecommunications Union, que depende de Naciones Unidas y que es el que te da permiso de órbita y espectro. ¿Esto es nuevo? No, esto ha existido siempre. O sea, los satélites geoestacionarios que están alrededor del Ecuador, que decíamos a 30.000 kilómetros, ahí hay espacios ya asignados a cada uno de los diferentes... Tenemos que pensar que el mundo satélite viene de un mundo absolutamente gubernamental. O sea, antes no había, hace 30 años no había ninguna o muy pocas compañías no públicas de satélites. Por lo tanto... Naciones Unidas dijo, oye, España, yo quiero lanzar para Televisión Española Internacional, se vea en todas partes. Perfecto, mira, pues pon en este sitio tu satélite, así no molesta con los de México ni Uruguay. Vale, perfecto. Pues ¿pero qué sitio? ¿Qué? Pues mira, o sea, tú tienes el mundo, el Ecuador, 30.000 kilómetros. Pues ahí hay un anillo
Pero, ¿y no se mueve? No, o sea, Hay un anillo que está todo... tú lo pones a una altura... gira con la Tierra. ¿Y se queda siempre ahí? Gira con la Tierra. No se mueve. Tiene propulsión para ir modificando esos pequeños movimientos, ¿de acuerdo? Que puede generar para que se esté quieto en el mismo sitio. Porque si baja un poco, le da a otro. ¿Verdad? Si baja no, porque en 30.000 kilómetros es la distancia esa que tienes que tener. Entonces, para abajo y para arriba es más arriba hay una órbita, que es una órbita basura, que los satélites de todos los geoestacionarios, cuando acaba su vida útil, pues os tiran allá. Tiene que haber un montón de cosas ahí. Esa es la distancia en la cual se compensa la gravedad de la Tierra y el efecto, de acuerdo, de alejamiento por la velocidad que tienen alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí están más o menos quietos. Por eso tu antena de televisión, es que si no sería... O sea, si cada día tienes que estar buscando tu satélite con tu antena de televisión, sería jodido. Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? O sea, tú enfocas... Cuando tú tienes televisión vía satélite, Sí. es que últimamente se utiliza poco eso. Sí, nunca he hecho esto. ¿Vale? Bueno, pues, si tú miras los tejados, ¿de acuerdo? Sí. O sea, verás antenas de satélite. Esas antenas de satélite están quietas, están apuntando Tienen a un que sitio. enfocar a un solo sitio y ya está. Ya está. Las ajustas con unos ajustes Y ahí es pequeños. por donde pasa siempre el satélite. Y ahí es donde está quieto el satélite. No es que pase, es que está quieto, es que gira con la Tierra, gira a la misma velocidad. Esa es la gracia de la órbita geoestacionaria. Entonces, esos espacios os asignó Naciones Unidas a través de un organismo que se llama ITU, ¿vale? International Telecommunications Union. Entonces, cuando tú quieres lanzar satélites en baja órbita, es exactamente lo mismo. Tú te vas a este organismo. Dices, buenos días, señores, yo quiero hacer esto, ¿de acuerdo? Y necesito que me den ustedes espacio a esta distancia de la Tierra. Entonces te hacen presentar. ¿Y se paga o no? No. ¿No? ¿Es gratis? Es gratis. Bueno, mira. ¿Vale? ¿Vale? Es muy difícil, tienes que pagar un montón de consultores para que te ayuden a llegar allá. O sea, porque antes solo eran los gobiernos, pero una vez lo tienes, ¿de acuerdo? Pues ese tiene un coste menor, o sea, coste de mantenimiento, pero es muy O sea, por ejemplo, ¿cuánto puede costar en consultores y en tiempo? Dinero y tiempo. En tiempo muchísimo. En tiempo te puedes estar 2 años para... 2 años para conseguir un sitio. Para conseguir un sitio. Para poner un satélite. En nuestro caso es hasta 500 satélites. Nosotros pedimos un permiso para, en una órbita de baja altura, de estos satélites LEO, significa Low Earth Orbit, una órbita de baja altura, pues tuvimos 2 años haciendo documentación, ¿de acuerdo? Preparando los documentos técnicos y legales para que nos autorizasen a tener. Ahora ya nos han dado OK, el año pasado nos dieron el OK, y ahora ya tenemos permiso pues hasta 500 satélites para colocarlos en esa órbita, que sabe... Pero en la misma altura todas. En la misma altura todos, sí. ¿Vale? Nosotros tenemos una altura... No se dan, no hay colisiones entre satélites. Bueno, hay un organismo que sigue todos los objetos volantes. O sea, hay un organismo que te avisa. Otro ejemplo de personaje que hablábamos antes. Tú sabes que hay la Estación Espacial Internacional, ¿de acuerdo? Donde van los astronautas y están ahí unas semanitas y después vuelven haciendo experimentos, ¿vale? Eso, la Estación Espacial Internacional, también está a unos 400 kilómetros de distancia y órbita alrededor de la Tierra, da vueltas. Entonces, la última, hace unos meses, recibió un aviso a Estación Espacial Internacional que había un satélite de Elon Musk, un satélite de Starlink, en una posible órbita de colisión. O sea, ¿vale? O sea, tú te avisas y dices, oye, tienes una probabilidad del tanto por ciento de que haya una colisión. Siempre son pequeñas, pero por si acaso te apartas. ¿Quién ¿vale? se aparta? Entonces, claro, ¿El satélite? llamaron a Elon Musk, bueno, a Starlink, oye, Starlink, este satélite tiene probabilidad de colisión. Dijo, yo he hecho mis cálculos y eso no pasa. Y obviamente se apartó a Estación Espacial Internacional porque dijo, bueno, pero por si acaso yo me quito de en medio. O sea, Elon Musk no se aparta. Elon Musk no se aparta. Él tiene sus cálculos, ¿de acuerdo? Son mucho mejores que cualquier otro y que además es posible que lo sean, ¿de acuerdo? Y dice, yo no me aparto. Si te quieres apartar tú... Pero y luego si le da, ¿qué? Pues si le da, se va a tomar por saco. Porque, claro, ¿Quién de los dos? ¿La estación o...? Los dos, claro. O sea, piensa que son objetos que van... Los satélites que nosotros lanzamos van a una velocidad de 25.000 kilómetros por hora. Entonces, aunque sea... Los satélites de Elon Musk son satélites más grandes que los nuestros, pero son pequeños. Son satélites que deben pesar pues unos 100 kilos. Pues imagínate una lavadora a 25.000 kilómetros por hora...
el impacto que puede tener, o sea, no queda ni el apuntador en la Estación Espacial Internacional, o sea, no queda no encuentra ni los restos. Entonces, obviamente, bueno, hace unos meses, se ha hablado muy poco, pero hace unos meses pues hubo un accidente en la Estación Espacial Internacional, hubo una partícula, no se sabe de qué tamaño, pero milimétrica, que chocó contra uno de los cohetes que estaban estacionados e impidió el uso de ese cohete para volver a la Estación Espacial Internacional. Entonces, ¿Y esto no va a peor con tanto Sí, satélite claro. y tanta historia? sí, lo que pasa es que cada vez está más regulado. O sea, así como antes no había muy poca regulación porque al final todos éramos amigos y estábamos ahí solo los mismos que están en las Naciones Unidas, los países. Ahora cada vez hay más empresas privadas que están lanzando objetos y por lo tanto se tiene que regular. Por ejemplo, ahora ha habido la regulación de la FCC, que es el organismo regulador americano, que es al final aquí quien manda son los de siempre, ¿vale? Que te dice que cuando un satélite deja de funcionar, tú tienes que tener propulsión suficiente, o sea, los satélites tienen, o sea, un cohetito, ¿de acuerdo?, que os mueves para ponerlos en su sitio. Tú tienes que tener propulsión suficiente para volverlos o hacerlos caer, ¿de acuerdo?, dentro de la atmósfera y que se destruyan. No llevarlos a donde hay toda la basura. Porque es que si no se quedarían ahí años y años dando vueltas. Pero no hay un sitio de basura. Para los geoestacionarios, para los de baja órbita no. Los de baja órbita, hasta ahora, ¿qué se hacía? Os dejabas allá muertos, o sea, desconectados, porque Y no acababan funcionaban, cayendo. y acababan cayendo, pero tardaban 25 años a veces. Entonces, Porque claro, la gravedad no les... sí, a esta altura sí, no... afecta poco. Entonces van cayendo, hasta que en el momento que entra en la atmósfera, pues se destruyen y tú ves como una... ¿Y Rusia y China pasan también por el aro de No. la ONU? No, el problema es China. O sea, el problema principal es China, porque Rusia, pues, en su momento fue una potencia espacial. Fue el primero en mandar una satélite. Fue el primero en mandar al satélite, ¿No? el Soyuz, Soyuz o con la Soyuz, que es la Sputnik, nave, ¿de acuerdo? Mandaron un Sputnik ahí, que fue la gran... O sea, el único motivo por el cual llegamos a la Luna hace 50 años fue porque había competencia entre Rusia y Estados Unidos, a ver quién llegaba antes. Tal como dices tú muy bien, el primero... Los dos equipos, es muy divertido la historia, o sea, los dos equipos, tanto ruso como el americano, eran equipos que venían de Alemania nazi. O sea, Alemania nazi estuvo a punto de ganar la guerra gracias a las bombas V2, que eran cohetes teledirigidos que desde Alemania bombardeaban Londres. Entonces, el conocimiento que tenía Alemania en ese momento de la tecnología de cohetes, la tecnología espacial, no lo tenía nadie más en el mundo. Entonces, cuando ganaron rusos y americanos la Segunda Guerra Mundial, se repartieron los científicos alemanes. Unos fueron a Rusia y los otros fueron a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se inició un proyecto para... Y los científicos siguieron ahí trabajando como que nada. Sí. Unos en Rusia y otros en Y otros en Estados Unidos, porque eran demasiado valiosos para pensar si habían hecho algo bien o mal, ¿vale? Entonces los metieron en Estados Unidos y entonces intentaron... Estados Unidos dijo, no podemos, el primer cohete no puede ser lanzado por un científico alemán, tiene que ser un científico americano, ¿de acuerdo? Y intentaron lanzar varias ocasiones, ¿de acuerdo?, un satélite a la Luna con tecnología americana. Y les ganaron los rusos, que lanzaron el Sputnik. Y el último intento que hicieron, ¿de acuerdo?, fue con una nave, cuyo nombre ahora no recuerdo, ¿vale? Y se levantó 2 metros, el satélite se cayó del cohete, ¿de acuerdo?, de medio destrozado, fue rodando hasta donde había unos contenedores y el titular del Time fue Rusia Sputnik, Estados Unidos Catapultnik. Y después ya decidieron que pasaban de su tecnología, que cogían la tecnología de los alemanes, que es el que diseñó Apolo, Y se fueron a la Luna. y se fueron a la Luna, que fue una heroicidad. O sea, porque... Peligrosísimo. Peligrosísimo, obviamente. Se fueron, Primero de todo, fueron, confirmas que fueron, Hay gente que lo pone en duda. Exactamente. Fueron allá, ¿no? Y en varias ocasiones, además. Y luego nunca más. Y luego Por alguna nunca razón, más. nunca más. Pues, bueno, porque no había ninguna razón económica para seguir yendo. O sea, No se puede instalar nada ahí en la Luna, ahora sí.
ahora vamos a volver, o sea, volvemos en 2 años, 2025, volvemos a la Luna. ¿Quién? Para establecer los americanos. Ah, vale. Dices, vamos. Bueno, sí, no, los humanos. De acuerdo, los humanos, exactamente. Vale. ¿Vale? Sí, estamos abriendo muchos paréntesis, pero es que es muy interesante. Sí, es que no, o sea, ya que nos da la cena hoy. Entonces, volveremos a la Luna 2025 para establecer una base permanente. O sea, eso significa que vivirá gente cada vez más en la Luna, porque ahora hay un interés. Hay muchos minerales en la Luna, ¿de acuerdo? Hay minerales en asteroides, hay mucho por explorar y mucho por explotar. Entonces, en este momento, el interés de la Luna vuelve a ser, y esto es un primer paso. Elon Musk tiene, como decíamos, Twitter famoso, tiene los coches Tesla, tiene la constelación Starlink y tiene los cohetes SpaceX. Y tiene Neuralink, que es otro Y tiene mundo. Neuralink, que es otra paranoia suya. Entonces, con los cohetes SpaceX, su objetivo final es colonizar Marte. O sea, es que vayamos a vivir a Marte. Que seamos una especie multiplanetaria. Exactamente. Esto es como lo expresa, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es la Luna, eso es un primer paso. O sea, si queremos ir a Marte, vamos a tener que hacer 2 viajes. O sea, un viaje con parada. O sea, vamos a tener que ir hasta la Luna, entonces en la Luna parar y ahí ir a Marte, porque lo que cuesta vencer el campo gravitacional terrestre gasta muchísimo combustible que no daría después para llegar a Marte. Entonces lo que tenemos que hacer es primero vamos a la Luna y cambiamos de autobús y nos subimos en otro vehículo que es el que nos va a llevar a Marte en ese viaje, que además es un viaje pues que dura mucho tiempo y que solo se puede hacer una vez cada 2 años. ¿Tú irías a Marte? Yo iría a espacio seguro, a Marte, pues porque además una vez vas te tienes que dar 2 años, no puedes ir y volver, porque solo está cerca de la Tierra una vez cada 2 años por las órbitas. Entonces tienes que ir allá, quedarte 2 añitos como mínimo, o 4, 6, 8, los que quieras. ¿Qué haces ahí 2 años? Y además con un clima bastante poco agradable, con lo bien que estamos aquí en Barcelona. Para acabar de preguntar, ya que te tengo aquí un experto en ese tema, o sea, el tema de Rusia y China, ¿no? Dices que no, China no pasa por el aro, ¿no? Con lo cual puede tirar satélites en cualquier momento, con lo cual puede observar el mundo en cualquier momento. Lo está haciendo, sí. ¿Por qué le dan tanta importancia que un globo pasa por encima de Estados Unidos cuando realmente tienen los satélites? A ver, como más en observación, hemos hablado de telecomunicaciones, de la importancia de que los satélites estén cerca en telecomunicaciones. En observación de la Tierra aún es más obvio. O sea, si tú tienes una cámara fotográfica con una lente de aumento, como más cerca está la Tierra, más detalle puedes ver. Pero en 400 kilómetros es muy, muy lejos. 400 kilómetros es mucho más lejos que un globo que va a 100. Entonces, tú puedes observar, ¿de acuerdo?, muchos más detalles. Por eso es importante. Por eso les preocupó tanto a los americanos. Por eso les preocupó tanto a los americanos que hayan globos, pero globos... A 100 en vez de 400. Exacto, globos ha habido siempre, ¿de acuerdo? Y seguirá habiendo porque hay muchos globos de temas científicos y que además no puedes controlar. Un satélite lo colocas en una órbita y se está quieto. Un globo de este tipo va según las corrientes de viento. Vale. Tengo 1000 preguntas, ¿eh? O sea, la batería, por ejemplo, ¿cuánto dura de un satélite? De un satélite. Bueno, tienes paneles solares. Vale. Por lo tanto, cuando tienes zonas de sol y zonas de sombra. Entonces, cuando está en la zona de sol, carga, y cuando está en la zona de sombra, pues... O sea, toda la vida, tira siempre. las baterías. Bueno, las baterías tienen un número limitado de carga-descarga. O sea, los satélites que nosotros tiramos tienen una vida útil de 5 años. Vale. Y en 5 años, no, tampoco es mucho, pero es perfecto para el mundo de las telecomunicaciones, porque hasta ahora los satélites geoestacionarios que comentábamos antes eran satélites que tardaban entre 5 y 10 años en construirse y que duraban entre 15 y 20 años. ¿Y ahora? Entonces, esto en telecomunicaciones no tiene ningún sentido. O sea, imagínate que digan, no, próximo teléfono voy a tardar 5 años en diseñarlo y te va a durar 20 años. O sea, no, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, los satélites de baja órbita son mucho más pequeños, mucho más fáciles de fabricar, mucho más rápido. O sea, nosotros un satélite lo fabricamos en 9 meses o menos, incluso en 6 meses, y los satélites duran 5 años. Eso te permite cada 4 o 5 años estar renovando tu tecnología. Seguramente ha cambiado en 5 años. Exactamente.
O sea, ya va bien. Ya va bien, Un horizonte ya de va 5 bien. años. Nosotros iremos avanzando, como te comentaba, en 2025 256. Eso significa que en 2026 avanzaremos más, en 2027 empezaremos a cambiar los primeros, en 2028 cambiaremos los segundos. Es una Tienes red hasta que será 500, ¿no? Hasta 500 500 vivos. vivos. Luego, una al vez ya mismo están, tiempo. después de 5 años, ya no cuentan. Ya no cuentan, ya entonces lo hacemos entrar en órbita. Lo haces caer. Exacto. Y no puede caer encima de alguien. Es que son preguntas como muy básicas, ¿eh? Pero... Depende del tamaño. Nuestros satélites son pequeños y se queman, se quedan en objetos que se queman completamente, ¿de acuerdo? Un cohete sí, o sea, bueno, había... O sea, una estación espacial internacional, cuando se caigan a Tierra, se va a tener que calcular para que se caiga en el océano, porque no se va a destruir completamente en la entrada a Tierra. Bueno. Y no queda ¿Cuánto mucho vale para eso. un satélite? Alrededor de 1 millón de euros. 1 millón de euros cada satélite. Cada satélite. Es caro, ¿eh? Sí. Y ha sido 156. Ha sido 156. Es mucho dinero, pero es que el mercado... Luego que hay ya ahí está, fuera- una vez está ahí, ya está. No Sí, cuesta dinero. Exactamente, esa es la ventaja. O sea, son compañías de mucha inversión inicial, pero después, de acuerdo, con EBITDAs de 70 y 80%. ¿Vale? ¿Y en cuánto tiempo lo amortizas? Un satélite. Depende de... Depende, bueno, claro. Porque lo puedes saturar fácil, por lo que dices. O A sea, ver, en plena saturación, ¿cuánto tiempo lo amortizas? en plena saturación, en menos de un año. En menos de 6 un año. meses. ¿Y cuántos clientes son para saturar un satélite? Bueno, nuestros clientes, nuestros satélites tienen millones de mensajes al día. El problema está en lo mismo que O decíamos sea, no lo antes. calculas por número de clientes, sino por mensajes. Exacto, sino por mensajes. O sea, el problema está en que si yo pudiese que toda mi capacidad estuviese donde la necesito, eso sería un número. Pero ¿qué pasa? Que el uso de ese satélite, cuando pasa por el Polo Norte, yo tengo capacidad de mandar mensajes, pero ahí no voy a hacer nada con esa capacidad. No hay nadie ahí Hay mucha capacidad. con un sensor. Exactamente, o pingüinos. Bueno, entonces, hay mucha capacidad no usada. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular, ¿de acuerdo? Para que esta compañía que está atendiendo un mercado que en este momento no tiene solución, que eso es lo más importante. O sea, estamos yendo a un mercado que hoy en día son equipos de 400 euros. No sirve. O sea, tú no puedes conectar un contenedor que te cueste 400 euros el equipo porque entonces no lo conectas, que es lo que está pasando ahora. O agricultura o ganadería. Entonces, nosotros estamos... Imagínate el mercado que existe ahí fuera, que nosotros empezaremos la fase comercial en 2024. O sea, todavía no tenéis ni un cliente. Aún no hemos empezado a facturar nosotros. Creamos la compañía en 2018. Ostras. Fuerte esto, ¿eh? Es una compañía súper intensiva en capital inicial. O sea, ¿qué habéis hecho durante todo este tiempo? Construir satélites Sí, y desarrollar la tecnología y conseguir papeleo. y conseguir papeleo. O sea, prepararlo todo para el primer trimestre de 2024. Madre mía. Encender las luces, ¿vale? Y poder empezar a facturar a estos clientes que necesitan el servicio. Entonces, nosotros el año pasado, nuestra previsión de ventas es en 2026. Nosotros hacemos un revenue share con los operadores móviles. O sea, compartimos ese ingreso. Yo digo a Telefónica. Telefónica es uno de los primeros que ha firmado. Telefónica, oye, cuando tus clientes estén fuera de cobertura, con el mismo equipo que tienen ahora, se podrán conectar a mi constelación. Ese más que les vas a cobrar por tener cobertura en todas partes, vamos a medias. O sea, es así de simple modelo de negocio, pero de efectivo, porque claro, hay operadores móviles hay en todas partes del mundo y todos tienen un montón de clientes que están a ratos fuera de cobertura. ¿Por qué medias y no 40-60 o 30-70? Bueno, hemos intentado, tenemos de todo, pero en general es al 50%. ¿Vale? O sea, entonces, ellos ponen los clientes, ponen la atención al cliente, ponen la facturación, el bad debt, y nosotros ponemos la conectividad. ¿Vale? Vale. Entonces, eso es lo que nosotros estamos cerrando. Estamos ya en más de 50 países con contratos marco. Con operadores. Con Tenéis a operadores. alguien visitando operador por operador Exactamente. y consiguiendo acuerdos. Y consiguiendo acuerdos. ¿Vale? Hay una patronal de los operadores que se llama GSMA, que es la que organiza el mobile aquí en Barcelona. Es una patronal, ¿eh? Sí, es donde están. De operadores de todo el mundo. De operadores de todo el mundo. Vale. Y somos la única compañía del espacio que está en la GSMA. O sea que puede firmar acuerdos de roaming, exactamente igual que cuando viajas al extranjero, pero para zonas no cubiertas. Entonces. Y solo para IoT. Y solo para IoT, inicialmente.
como hemos comentado antes, más adelante será también para teléfonos móviles. Pero de momento solo para Pero para IoT. SMS. Para mensajes de texto. WhatsApp, SMS o lo que No sea. para ver Netflix. No para ver Netflix, ni para mandar fotos, ni... ¿vale? Vale. Entonces, nosotros nuestra previsión de ventas es 2026, tener una facturación bruta de 1.000 millones de euros. ¿Vale? O sea, esto hace un salto brutal, ¿no? Exactamente. Y que será una facturación neta de 500 millones. O sea... Pasaremos de cero... ¿Será facturación neta? O sea, es margen. Es margen. 500 millones. 500 millones. Nos quedan Bueno, 300... tienes que calcular la amortización. Nos quedan 380 de EBITDA. Vale. Pero los costes operativos son propiamente la amortización del satélite. No, está por debajo de EBITDA eso. Los costes son operaciones, gente, claro, pues Vale. estaciones de tierra. O sea, tengo que tener una antena que cuando pasa el satélite le baja información a esa antena de tierra. O sea, son... Vale, y si calculas el margen con la amortización, porque claro, si tu negocio es un negocio de costes fijos y de satélites, es muy importante la amortización, ¿no? Sí, o sea, en ese momento, ¿de acuerdo? Si estamos en esa facturación, generamos un cash flow espectacular. O sea, Espectacular, tipo 20%, 10%, tipo 40%. 40%. No, hombre, no, si me has dicho que 40% es sobre venta neta. 40% sobre venta neta. Vale. O sea, es un muy buen negocio. Si todo esto funciona, Si es todo muy buen esto negocio. funciona, es muy buen negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho riesgo, porque claro, o sea, aquí ¿Qué puede ir mal? de momento vas metiendo pasta y dices, bueno, pero ¿esto va a funcionar o no? No sé, sigue metiendo pasta. O sea, ¿vale? O sea, porque... Pero tampoco hasta- tanta pasta, ¿no? Porque habéis levantado No, hemos levantado muy poco de momento. 13 millones de euros. Exacto. Más autoconvertible que estamos haciendo ahora y ahora estamos cerrando una serie B, ¿de acuerdo? De 100 millones de euros. Que es la Ahora que ya nos- sí, ahora ya sí. Exacto, ahora ya sí. Ahora estamos hablando de pagos mayores, que es lo que nos va a permitir lanzar, ¿de acuerdo? Lanzar la constelación. Hasta ahora era un satélite, el que lanzamos el sábado, ¿de acuerdo? Son satélites... ¿El sábado lanzasteis un satélite? Exacto, lanzamos el satélite, Pues sí. explica eso. No lo sabías. No lo sabía. Sí. El sábado con SpaceX Vale. lanzamos el primer satélite del mundo 5G. O sea, que se lanzó, ¿de acuerdo? Desde la base militar de Vandenberg, en California. ¿Y eso para qué? Eso para empezar a conectar objetos. O sea, este primero es para demostrar la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, en octubre lanzamos 4 más. En octubre de este año En octubre de este lanzaréis en el futuro, ¿eh? Exacto, lanzaremos 4 más. De momento tenéis uno. O sea, ahora De- ya tienes uno. Teníamos uno ya que lanzamos en marzo de 2021, Vale. que es puramente experimental. Con SpaceX también. Este lanzamos con Soyuz, con los rusos, que en ese momento aún eran amigos. ¿Vale? Vale. Ahora ya no, ¿vale? Pero en ese momento aún se podía avanzar con el Soyuz. Entonces, ¿Y por qué conseguís dinero con SpaceX en 2021? ¿Era más barato? Porque era más cómodo. Soyuz se adaptaban muchísimo a nuestras necesidades y SpaceX es más un autobús que sabe cuando sabe y si no estás te pierdes. ¿Vale? O sea, Soyuz en ese momento eran los dos únicos sistemas fiables de lanzamiento y siguen siendo. Lo que pasa es que Soyuz ya no está en el mercado, ¿vale? Los rusos. Y ahora solo queda Elon Musk, que Elon Musk es el único sistema, porque los Qué europeos... monopolio, ¿eh? Los europeos teníamos Ariane. ¿Y ahora? Y ahora los últimos Ariane, que son los Vega, están teniendo muchas dificultades. Y entonces, hasta que no echen un poco de rodaje en esos temas, hay mucho riesgo. Y había otro que era Virgin. Virgin tenía un sistema de lanzamiento de satélites desde aviones, pero entró en bancarrota el mes pasado. Y por tanto cierra. ¿Cuánto vale enviar un satélite? Pues depende del peso, va por peso como las patatas, ¿vale? Va más caro, pero entonces el satélite este que nosotros estamos lanzando, es muy pequeño, que tiene un peso de unos 10 kilos, pues te cuesta 100 y pico mil, entre 100 y 200 mil euros. Tampoco, bueno. No, Cuesta 1 millón de euros y un 10-20% de esto. Además, exacto. en logística de mandarlo ahí. Y luego los deja ahí en el espacio y cada uno se coloca. Sí, como es uno solo, ¿de acuerdo? Mientras lo deje a la altura que toca... ¿Pero cómo lo deja a la altura que toca? ¿Qué?
O sea, el cohete sube, ¿de acuerdo? Entonces avanza. Lo puedes ver en directo, además. Los SpaceX tienen una cámara que te dicen... nuestro nombre es Satelliot, pero como estamos mucho fuera es Satellite IoT, ¿de acuerdo? Entonces dicen Satellite IoT 0 ejected y ves tu satélite que en la altura exacta que se aleja hace eject y sale. Exacto, que se aleja del cohete. Entonces ahí empieza a dar vueltas a la Tierra. Entonces los 4 que vamos a lanzar en octubre, como queremos que sean un plano orbital y que estén separados de forma homogénea, porque claro, no sirve que pasen los 4 de golpe, yo quiero que pasen uno, después otro, y con... ¿de acuerdo? Ahí lanzamos en el cohete y ponemos una nave dentro del cohete. Entonces el cohete lanza una nave que después va posicionando satélites en su sitio. Y eso es más caro. Eso Tiene es más pinta caro. de más caro. Eso es más caro. ¿Y qué pasa con la nave luego? Luego entra en atmósfera y se destruye. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. O sea, aquí se destruye todo. Aquí no Poco queda. sostenible eso. Bueno, Es más sí. sostenible con Elon Musk Sí. que puede volver el cohete. Eso es muchísimo más sostenible. Claro. Muchísimo más sostenible. Y Eso lo ha que hecho mucho más barato. Y eso que ha hecho mucho más barato. O sea, hemos reducido ya a 1/10 parte el coste de lanzar un satélite. Y con el nuevo cohete que intentó lanzar este lunes, no sé si lo viste, lo pasaron en directo. Me pierdo muchas cosas por lo que veo. ¿Qué pasó? Pues no, que de momento no. Hubo una válvula que falló, entonces se canceló el lanzamiento. Es que se cancelan muchos. Nosotros, cuando lanzamos el sábado, era el 4º intento. Ostras. O sea, había hecho un intento domingo de Pascua, que cancelaron 2 días antes. Después hubo otro intento el lunes, otro intento el miércoles, ¿de acuerdo? El último intento viernes, que cancelaron. O sea, estábamos todos ahí ya con la botella de cava preparados, ¿vale? Y a 28 segundos del lanzamiento dijeron ¿Por qué? las palabras clave hold, ¿vale? ¿Ah, sí? Y se cancela por tiempo, por el viento, Por el viento. ¿vale? Sobre todo por eso que decías tú, o sea, tú has visto aterrizar la parte principal del cohete, Sí. ¿de acuerdo? El aterrizaje, el viento le perjudica muchísimo, entonces ¿y por Parece qué? un milagro, ¿eh? Cuando lo ves ahí Sí, sí. aterrizando en medio de un... Que se cae, está ahí cayendo y Sí, es increíble. ¡cuac! Y se aterriza. Pues y el domingo, finalmente el sábado, pues ya pudimos lanzar, ya hubo pues el lanzamiento ¿Abristeis definitivo. el champán? Que sí, abrimos el champán. El champán, si te conectas a LinkedIn, verás que no solo abrimos, sino que os repartimos. Cabisteis ahí. Exactamente. Como auténticos hooligans. Vale. Disfrutamos el momento. Entonces, y este lunes intentó lanzar, que es un cohete el cohete más grande que se ha hecho nunca y que puede tener una capacidad de transporte pues que es pues entre 5 y 10 veces la que tenían ahora y que también se aprovecha tanto la parte principal como cohete y por lo tanto se va a reducir. Están hablando de 1/100ª parte del coste. Ostras. O sea, Aquí hemos visto emprendedores que están en tu sector y que nos han pitcheado un concepto diferente de lo más. No es un cohete más grande, sino un cohete más pequeño. Mini cohetes que pueden llevar pocos satélites, dejarlos y vuelven también, bajan Sí. también. Pero mucho más pequeños. es el concepto de... Aquí en España tenemos una compañía, se llama PVD, que está haciendo... En Valencia, ¿no? O- Sí, ah, no, en Elche, en Alicante, Elche, sí. sí. No sé si estuviste con Raúl, ¿vale? No. Fue otra compañía. Vale, Pero pues, que hacen lo mismo. vale, pues estos hacen cohetes pequeños. ¿de acuerdo? Arcadia Space, creo. Vale. ¿No te suena? No. Y que pues hacen, bueno, los cohetes... ¿Qué es lo que te permite un cohete más pequeño? Pues más flexibilidad. Y quiero que me coloques el satélite ahí. Claro, Elon Musk lanza su tal y tú estás en una órbita que él quiere ir, pues va perfecto, pero si no, pues es lo que hay. Por eso necesitas esa nave, esa segunda nave que te posicione tu cohete, ahí tu satélite en su sitio. Y si tienes que cambiar de plano orbital aún es más difícil. Con cohetes pequeños es tu cohete y por lo tanto es tu coche, no es un autobús. Y vas donde tú quieres. Vale. Hay mucho futuro. La industria del espacio se está cambiando muy rápidamente, se está revolucionando. Y va a pasar como la industria de Internet. O sea, va a ser un sector que va a revolucionar la manera en que vivimos seguro. O sea, por todos los temas de imágenes, todos los temas de telecomunicaciones, todas las aplicaciones nuevas que están apareciendo, van a hacer que muchas cosas que hoy no nos imaginamos pues sean posibles.
¿Tú por qué empiezas este negocio? ¿De qué te viene? Bueno, yo mi última compañía era una compañía de internet vía satélite, o sea, de banda ancha. O sea, ahí hubiese competido con Elon Musk, con Starlink. O sea, lo que pasa es que nosotros lo que hacíamos era empezamos comprando paquetes y vendíamos, acabamos comprando capacidad de satélite, toda la capacidad de algún satélite, el último satélite que avanzó es Passat, ¿vale? Y revendíamos esto a usuarios finales. Entonces yo salí de esa compañía en 2017 y en 2018 el espacio obviamente es apasionante para un ingeniero de telecomunicaciones, ¿vale? Es al final poder hacer una constelación, una red que cubra todo el mundo y que cambie pues la manera de comunicarse en todas partes, pues es un proyecto que emociona y que tienes ganas de hacer, o sea, que no puedes, o sea, es el proyecto definitivo, ¿vale? Pero no todo el mundo se atreve a montar un negocio de cohete. No, porque además, claro, requiere pues eso, muchísimo capital inicial, claro, mucha tecnología, tienes que tener. Pero nosotros, o sea, yo he tenido la suerte de que a lo largo de mi trayectoria en diferentes startups que he ido montando, pues he ido conociendo a gente que me ha ido siguiendo y vas construyendo un equipo que dices, con este equipo me atrevo a hacer eso. Yo hace 20 años no hubiese podido hacer eso porque no tenía el equipo que tengo hoy, tanto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de regulatorio. O sea, todo esto es el que me ha ayudado a decir, es que o que nos ha ayudado, o sea, porque al final es el equipo que dice, oye, vamos hacia... nos metemos en esto, pues creemos que lo podemos hacer. ¿Tienes cofundadores? Sí, tengo cofundadores. Tengo el CTO, que es cofundador, Marco, el CFO, que es cofundador, que también está conmigo en mi otra compañía, Neurona. ¿Tú eres el mayoritario? Yo soy el mayoritario, yo soy el mayor accionista. ¿Y también el que metes más dinero? Sí, también el que meto más dinero. O sea, tú empiezas como trabajando como director comercial, director de proyectos, montas una compañía que es Tecnotrend, se la vendes a Rico después de 7 años, líder en videoconferencia en España, por lo que veo, ¿no? Luego montas CIDEC Multimedia, 3 compañía años. Que cerramos, sí. Tech Salesforce. Con fuerzas de venta para empresas tecnológicas. Festuc.com, Festuc de pistacho en catalán. Festuc de pistacho en catalán. Era una red social. Antes de que Facebook entrase en España, había 2 redes sociales que competíamos en el ranking Alexa. Una era Twenty y otra era Festuc. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿qué año era eso? Porque ya hace tanto tiempo. De 2003 a 2010. 10. O sea, Vosotros no habéis nacido todavía. Hace un montón de años, sí. Y era una red social y hacíamos una red social para salir de fiesta. Muy divertido. ¿Y qué pasó? Tenía 2 cofundadores ahí y entonces yo siempre, cuando un emprendedor me pide, oye, claro, estoy preocupado por la dilución famosa, digo, oye, olvídate de la dilución. O sea, aquí lo importante es que el proyecto tire adelante. O sea, porque muchas veces nos obsesionamos en que, claro, es que si me entran estos, a ver si voy a perder la mayoría. Esa es una de las fases típicas. Da igual que pierdas la mayoría, macho. Si tú no eres el que tiene que llevar esta compañía, mejor que te saquen. O sea, mejor. ¿Eso lo has aprendido en Festuc? ¿O ya desde el principio? Ya desde el principio. Nunca he tenido la mayoría, nunca he tenido 50 y pico has por ciento. Compartido, ¿eh? Siempre he compartido. Es importante ser generoso, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro, cada uno tiene sus objetivos. Mi objetivo es el proyecto. O sea, que obviamente todos queremos ganar dinero y todos queremos... pero mi objetivo es el proyecto. Mi objetivo es que Satelliot sea la primera constelación de un mundo que funciona con estándar 5G y que tenga centenares de millones de clientes en todas partes. ¿Aunque sea sin ti? Aunque sea sin mí, al final, sí. O sea, yo espero que no. Pero si en algún momento alguien decide... Que seguro que acabará pasando. ¿Sin ti en la ejecutiva? Pero sin ti en el cap table, no. Bueno, con todo lo que has invertido y lo que has dedicado. Sin mí en el cap table, pero es que claro, es que a mí, antes comentábamos si había invertido en compañías. A mí solo me interesa invertir en compañías, solo me interesa estar de accionista en una compañía si puedo participar en su desarrollo. Entonces, si un día
pues viene un accionista y dice, oye, pues yo quiero tomar la mayoría y Jaume, tú ya no me interesa, seguramente venderé. Pero entonces no verás cómo hace todo esto que dices que sí, tiene que claro, hacer. pero si no estoy ya en ejecutiva, pues para quedarme ahí hay muchas cosas que hacer en este mundo. O sea, que ya pensaremos otra. Por 100.000, si ahora te ofrecieran 100 millones de euros cash a ti por vender tus acciones, Ahora no. Es que ahora estamos en un momento especialmente intenso. o sea, no venderías. Es que tampoco haría nada diferente. En mi vida personal me refiero, ¿eh? Ya. O sea, y no soy millonario, pero quiero decir, pero mi vida personal no cambiaría en que tenía una cuenta, ¿de acuerdo? Con banca privada, ¿de acuerdo? O sea, que me gestionaría eso para sacar un 2,7% al año. Y perderías la emoción de descorchar este champán cuando... Exactamente. Entonces, ahora no es el momento. Ahora, pero tú me dices, oye, si te ofrecieran la misma cifra, no te modifico el número, dentro de 5 años, pues igual sí. Hombre, mejor más alta, ¿no? Sí, mucho mejor más alta, pero... Pues si vendes 1.000 millones el primer año de explotación... Pero te digo, pero así como te digo que ahora no, dentro de 5 años, cuando ya está la constelación, esto está en marcha, y ahora lo que toca es gestionar, ¿de acuerdo?, una compañía más madura, entonces sí. Si es una compañía madura, entonces, claro, si entonces digo, no, es que ahora vamos a revolucionar el mundo de los teléfonos móviles, vamos a mandar mensajes en todas partes, vamos a cambiar África a gente que es la forma que se comunica, pues entonces otra vez empieza ya el bicho, ¿no? Tienes mucha energía, ¿eh? Muchas después ganas de de todo hacer lo cosas. que has dicho, es increíble, ¿eh? Eurona, después de Fastook, montas Sí. Eurona. Sí. Eurona es una compañía que sale a bolsa, ¿no? Exacto. Que vende 150 millones de euros según tu LinkedIn. ¿En revenues? Exactamente. Pasamos de 2010, que facturamos 5 millones, a 2016, que facturamos 150. Con crecimiento orgánico e inorgánico. Ambos. Comprando también. Sí. Nosotros creamos una compañía que era un operador rural. O sea, empezamos en un pueblecito aquí cerca de Barcelona. ¿Y por qué? Que es otra de las grandes preguntas. La gente dice, ¿y cómo se te ha ocurrido? Digo, si es que las ideas no se te ocurren ahí. Un día te despiertas, he tenido una visión, ya sé lo que voy a hacer. Que eso me contabas tú de Factorial. Oye, estábamos ahí trabajando, hicimos un software para nosotros y después resultó que esto pues pasa siempre lo mismo. Entonces, con Eurona nosotros estamos haciendo proyectos de conexión de sedes de ayuntamientos y un día me llamó un alcalde y dijo, Jaume, tengo un problema. ¿Qué pasa? Tengo una organización donde hay gente joven, donde hay profesionales y no tenemos internet. ¿Podéis dar internet allá? Y así empezó Eurona. O sea, empezamos a dar internet en sitios donde no llegaba Telefónica, donde no llegaba nadie y fuimos creciendo. ¿Qué pasa? Que esa misma idea pues pasó en otros sitios de España. Entonces hicimos un proceso de build-up en toda España comprando compañías. Después nos expandimos a 28 países del mundo. O sea, muy divertido. O sea, que inspiración sí, pero que te pille trabajando. Exactamente, ¿no? Sí. Trabajo muchísimo. Y llega un momento pues que yo trabajaba muchísimo más incluso. O sea, pero a pesar de eso, pues hacer muchas horas al final de la semana. Eso es imprescindible. ¿Y qué ha pasado? ¿Ahora dices que ya no trabajas tanto? No, la verdad es que yo había trabajado todos los fines de semana de años, o sea, uno detrás de otro, o sea, todos. O sea, en ese momento, pues... Eso en Eurona. Eso en Eurona. En Eurona pasa, o sea, en Eurona los primeros años fueron años porque además éramos los que éramos y teníamos que dar servicio fines de semana incluidos y eso ahora... ¿Y lo dabas tú el fin de semana? ¿Qué? ¿Estabas conectando cables? O sea, conectando cables, sí, había tenido más de... O sea, el alcalde ese famoso que te decía, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que lo veía en mi teléfono móvil, decía, ya está, ya no funciona tal. Y me llamaba, Jaume, esto no funciona, no sé qué. Y te cogías el coche, te ibas allá, reseteabas no sé qué, reseteabas no sé cuántos. O sea, literalmente. Literalmente. Y después vendiendo. A mí me gusta mucho la venta. Y vendiendo, entonces yo me hacía muchísimos kilómetros, o sea, arriba y abajo, vendiendo proyectos en ayuntamientos de Internet rural. Y creábamos eso. Y después en 2010 decidimos salir a bolsa en el BME, que es ahora,
Y entonces el crecimiento aún se aceleró. Porque cuando estás en bolsa tienes algo que es fantástico, que es que tus acciones tienen un precio y tú puedes emitir más acciones. Por lo tanto, puedes comprar otras compañías sin necesitar todo cash. O sea, comprar una parte en cash, otra parte en acciones. Eso significa que te diluyes, eso es verdad, pero que puedes crecer en base a esas adquisiciones. Entonces, Depende del momento de la bolsa y de tu capitalización bursátil. Exactamente. Y en estos mercados de la liquidez. De la liquidez. Que es La el gran facilidad que es problema, de levantar que es el gran fondos. problema de esos mercados secundarios. O sea, que es el problema de liquidez, que tienes muy poca liquidez. Depende de qué acción. Pero en aquel momento había ojo, más, igual. En ese momento había más porque había menos compañías. Pero si tú coges el Nasdaq, tienes un montón de compañías con muy poca liquidez. ¿Sí? O sea, muchas. Es que el Nasdaq es muy... nosotros conocemos las compañías de Nasdaq, pero hay un montón de compañías o sea, decenas de compañías que cada año tienen que hacer contra splits, ¿vale? Porque su acción ha bajado de $1. Y a partir de unos meses de que la acción baje de $1, entonces tienes que hacer un split contrario, ¿de acuerdo? Para que de cada 10 acciones haces una y así vuelves a estar por encima del $1 y que van sobreviviendo en ese mercado navegando como pueden. Bueno, y si coges el IBEX, obviamente no IBEX 35, pero si coges las últimas compañías del IBEX, hay algunas con una liquidez muy pequeña. Vale, cuando vendes, ¿cuál era la capitalización de Eurona? Ostras, una buena pregunta, no tengo ni idea. O sea, tengo Buena muy señal. mala memoria. ¿Pero cuánto llegó a valer Eurona? Eurona llegó a valer decenas de millones. Decenas de millones. Sí. Muchas decenas de millones. Y después de esto, bueno, Ambientum.com. Ambientum fue antes de Eurona. Antes, bueno, duró mucho tiempo, ¿no? 24 años. Bueno, porque yo sigo siendo accionista. Aquí sigo siendo accionista, sigo siendo consejero de Ambientum. O sea, Ambientum es una compañía que creamos un B2B de sector medio ambiente con gente del sector y que creamos en el 90 y pico y en el año 2001 hubo Crisis.com. Y en ese momento pasamos pues de 55 personas que éramos a 5. Yo me autorreestructuré, salí de la compañía y volvimos a cruzar el desierto y en este momento pues son más de 70 personas. La compañía funciona muy bien gracias al consejero delegado que tiene, que no soy yo, ¿vale? Que es un amigo, Javier, y que hemos estado juntos todos estos años. Yo sigo siendo consejero de Eurona. Oye, qué buena experiencia tu carrera, ¿eh? O sea, has hecho un montón de cosas. He hecho un montón de cosas, sí. Y dices que has cambiado tu perspectiva del trabajo. O sea, ¿cómo has cambiado a nivel personal? ¿Cómo lo has cambiado? Porque al final cada vez es las decisiones. O sea, al final, si nos pagan es para tomar decisiones correctas, no para tomar muchas decisiones, ¿vale? Entonces, el poder hacer un break fin de semana, romper con todo eso, es lo que te permite pues ver las cosas con un poco de distancia, que seguramente es la mejor forma para tomar perspectiva. Claro, obviamente, a medida que han pasando los proyectos grandes, como tuyo, ¿de acuerdo? O como Satellite, que es mucho más pequeño, pero que es un proyecto con ambición global, te permiten tener gente cerca. Yo ya no tengo que ir a resetear los wifis. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues eso es lo que he buscado. Seguramente podías no hacerlo también en aquella época, ¿no? Podía hacerlo alguien más. Podía hacer algo más, pero cuando estás en modo supervivencia, pues todo cuenta. Y eso, una. Y dos, que el fundador, o sea, los fundadores, al principio tienen que estar muy cerca del terreno. Porque si no es en ventas, en tecnología, en todo. Si no es imposible que tomar... Bueno, igual es que yo... no soy tan listo, ¿de acuerdo? Pero a mí, o sea, un fundador que está muy lejos del día a día, me parece, porque el famoso pivotar que hoy en día se utiliza tanto, es imposible pivotar si no estás ahí, ¿no? Porque cuando te llega información ya estás muerto. O sea, entonces... Hay que estar, y además es un factor cultural importante si quieres que la gente que trabaja contigo también esté. También esté. Porque al final hay alguien que tiene que estar. Exactamente. Y el mejor mensaje que transmite es haciendo, ¿no? Es haciendo. La coherencia es la mejor calidad, la mejor cualidad del directivo, ¿no? O sea, del emprendedor. O sea, si tú no eres coherente y tú no estás allá, si a ti no te ven hablando con
cuando vendíamos internet, pues con la señora María. Ahora, de acuerdo, que estamos vendiendo, o sea, estamos firmando ya pedidos para el año que viene de lo que vamos a tener disponible, ¿vale? Con los 4 satélites. Entonces, si no estás hablando con el cliente final, no entiendes qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que está dispuesto a pagar, qué es lo que no está dispuesto a pagar. Si no estás hablando con los ingenieros, no sabes cuál es el riesgo que estás asumiendo cuando dices, no, pon 5 antenas en vez de 4, ¿vale? Pues todo eso es fundamental. Jaume, muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto conocimiento. O sea, yo he aprendido hoy, he hecho un máster de aeroespacial. Encantado. La verdad es que a mí me interesa todo y claro, te hubiera hecho muchas más preguntas. Ya ves que yo además no tengo límite, o sea, no. Además veo que conoces muy bien tu negocio, tu mercado y el problema que solucionas. Enhorabuena. Eso intentamos. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!